Buen día, mi nombre es Jorge Iván Urrea. El día de hoy en la materia de Derecho Constitucional Colombiano 1 vamos a hacer un análisis de la Constituyente de 1991. Pero para llegar ahí vamos a aclarar algunas preguntas primero. La primera es, ¿cuáles fueron los antecedentes de reforma constitucional que se realizaron durante la vigencia de la Constitución de 1886, que fue su predecesora? Básicamente a esta constitución se le hicieron 74 modificaciones. Vamos a mencionar, digamos, algunas que son relevantes. La primera es la reforma de 1910, fue conocida como la del nuevo orden político. Eh, Esta tiene una gran diferencia sustancial con la constitución de 1886, ya que la primera implicó como una condición de fuerza, en donde se impusieron como si fuera una carta de batalla. La reforma de 1910 generó una dinámica un poco diferente, fue más conciliadora, por eso fue muy relevante. En esta básicamente había un poco más de negociación entre los actores, a pesar de ser posiciones muy asimétricas. Se contaba pues con un ambiente bastante polarizado y tras de varios antecedentes de fraudes electorales por parte de la hegemonía liberal, empezó como la dominación conservadora. Igual esto trajo consigo acciones bélicas por parte de grupos radicales y algunos conservadores. La reforma fue considerada como generadora de un nuevo orden político, ya que fue vista como un avance relativo en cuanto a las instituciones democráticas del país, pues para su época, aunque con muchas limitaciones. Eh, Mientras que las otras eran vistas como cartas de batalla, esta fue vista como una carta para la paz. Em, la reforma que presentó pues un avance importante en cuanto a la separación de los poderes públicos por la vía de la moderación del poder ejecutivo en términos de derechos. Em, ¿Qué se obtuvo? Bueno, hubo una reducción en el periodo presidencial de 6 a 4 años, hubo una prohibición de la reelección inmediata y esto hizo que se fortaleciera el Congreso. Otra reforma importante es la reforma de 1936, también fue llamada la Revolución en Marcha. Esta fue impulsada por el gobierno de Alfonso López Pumarejo y básicamente introdujo la función social de la propiedad. Acá ya se empezó a reconocer los derechos laborales y permitió una mayor intervención de parte del Estado sobre la economía. Em, el gobierno pues avanzó en la formulación de propuestas muy concretas sobre la intervención estatal y la reforma en el régimen de la propiedad privada en el Congreso. Esto se debió también a que se cooptó a los sindicatos para garantizar como un apoyo político con una base electoral, pero sin que esto significara pues un acercamiento a las ideas de izquierda. Em, Hubo bastante oposición, básicamente de sectores como la Iglesia Católica, el Partido Conservador y los terratenientes y propietarios, que pues trataban como frenar el avance de esta discusión de la reforma en el Congreso. Aunque estos no estaban representados en el Congreso como tal, pero obviamente influyeron mucho en las discusiones por varias razones, ¿no? El Congreso pues no era como una burbuja aislada, sino que estaba permeado por factores externos. Tenía la prensa, la radio y pues fueron medios que sus opiniones, digamos que influyeron notablemente. Eh, También la oposición, a diferencia de actores como los trabajadores, estaban conectados o representados con el Congreso y pues digamos que se centraba en la adscripción partidista de los parlamentarios. Em, Estos gobiernos de la llamada República Liberal fueron pues claves en la historia de los trabajadores colombianos. Mm, Esta reforma permitió, por ejemplo, la reforma agraria, que fue la primera de su tipo, incluyó normas tanto de explotación de la tierra, derechos de los arrendatarios y los colonos,
y también el mejoramiento de las condiciones laborales para los jornaleros. Bueno, otra reforma es la reforma de 1945. Fue llamada como o fue conocida por un proceso de modernización del Estado colombiano. La reforma anterior de 1936 fue durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Esta segunda fue hecha durante el segundo periodo legislativo del mismo Alfonso López. Em, Acá, pues lo que él quería era finalizar como ese proceso de modernización. Em, Quería hacer una reorganización de todos los departamentos, una conformación de Bogotá mediante un acto legislativo. Quería, pues, o más bien reformó la concesión de ciudadanía de la mujer, aunque no le dio voto, pero pues permitió que la mujer entrara de forma legal al mercado laboral. También durante esta reforma se prohibió que los militares sufragaran y por lo tanto limitaran su intervención en política mientras se encontraban pues prestando su servicio militar. Em, También amplió el campo de acción de la intervención de la economía del Estado. Esto hizo que ahora el Estado pudiera intervenir, por ejemplo, en la explotación de las industrias o en las empresas públicas y privadas y permitió precisamente la creación de varias empresas públicas. Tenemos la reforma de 1957, pues aquí ya aparece lo que es el Frente Nacional. Este se origina tras la caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Este frente se estableció entre los liberales y los conservadores. Lo que se hizo fue como una alternancia de la presidencia entre ambos partidos, permitió la repartición equitativa de los cargos públicos y ya aquí se le reconoció pues a la mujer como el voto femenino. Eh, pues estos acuerdos, inicialmente que fueron entre las mismas élites, supuso pues que podían evitar la violencia partidista que pues estaba generando bastantes muertes. Em, Esto se hizo a través de un plebiscito, el plebiscito de 1957, que fue pues el mecanismo que se acordó para refrendar los acuerdos entre estas élites. A pesar de que fue exitoso, digamos que su contenido como tal, pues limitaba de manera severa la democracia. Em, Estos partidos se caracterizaban por ser organizaciones muy poco complejas, no tan articuladas a nivel nacional y débilmente articuladas a nivel local. Bueno, ¿cuáles eran los mecanismos de reforma constitucional que permitía la Constitución de 1886? Bueno, está el acto legislativo o reforma por el Congreso. ¿Cómo funciona? Pues la iniciativa podía provenir del gobierno o de los miembros del Congreso. Pues el proyecto debía ser aprobado por dos legislaturas ordinarias consecutivas, es decir, en dos periodos distintos del Congreso. En cada legislatura debía surtir los debates reglamentarios, generalmente cuatro debates, dos en cada cámara. Y solo después de cumplir este trámite se convertía pues en reforma constitucional. También tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, aunque pues no era un mecanismo muy frecuente ni detallado reglamentado en la Constitución original, pues se utilizó en momentos de crisis política. Aquí lo que se hace es que se convoca generalmente por decisión política excepcional y tiene la facultad para reformar o incluso para sustituir parcialmente la Constitución. Y su legitimidad provenía más de la coyuntura política que de un procedimiento estrictamente consagrado en la Constitución. Y está el plebiscito. Este tampoco estaba originalmente previsto como una forma en la Constitución del 1886, pero llegó a utilizarse de manera extraordinaria. Un ejemplo, el de 1957 que acabo de mencionar tras la caída del Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cuáles fueron los pasos que se siguieron para llevar a cabo el proceso constituyente del 91? Son muchos pasos, vamos como a resumir un poco. Básicamente,
el constituyente parte de una crisis a mediados de los 80. Colombia es atravesada por un conflicto a través de, pues, o potenciado por el narcotráfico, también por un conflicto armado interno, por una deslegitimación de las instituciones que habían sido heredadas de la Constitución de 1886. Bueno, a mediados de los años 80, pues los índices de violencia política eran significativamente altísimos. El impacto pues del narcotráfico en este periodo nutrió el conflicto. Por un lado estaba la guerrilla, que cuidaba pues de los cultivos ilícitos, y por el otro lado los paramilitares, que defendían pues sus propiedades. Em, Esto hizo que Virgilio Barco tuviera como una guerra contra el narcotráfico, lo que se conoce como una guerra oficial, pero también hubo una guerra interna sucia, que pues, llegó a conocerse como la guerra sucia, en donde el Estado tuvo como principal víctima pues a todos los militantes de izquierda. Todos ya conocemos que fue, incluso asesinaron a 3 candidatos presidenciales y casi que erradicaron el partido de la Unión Patriótica. Secundario, pues como todos estos eventos, aparece el movimiento estudiantil y la séptima papeleta en 1990. Básicamente fue promovido por el repudio del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Este grupo pues cuestionó los instrumentos de control social, la constitución del 1886 y pues la poca credibilidad que tenía el Congreso de la República. Em, ¿Qué pasó? Pues el Congreso, el gobierno reconoció hubo un reconocimiento institucional de la iniciativa de la séptima papeleta, que era convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Se expidieron pues unos decretos y la Corte Constitucional de Justicia, la Corte de Justicia de Colombia pues avaló este proceso y gracias a eso se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente en 1990. Se realizó pues el referendo oficial en diciembre de 1990 y pues la ciudadanía como tal aprobó la Asamblea Nacional. Luego después vino la elección de la Asamblea como tal, se eligieron sus delegatarios y pues participaron fuerzas políticas tanto tradicionales como otros movimientos, como los guerrilleros desmovilizados. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Hubieron figuras pues, que hoy en día conocemos: Navarro Wolf, Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa, y pues hubo una amplia deliberación política y participación de diversos estados sociales para finalmente expedir la Constitución Política de 1991. Bueno, ¿qué mecanismos fueron utilizados para llevar a cabo el proceso constituyente del 91? Pues tenemos la papeleta, la séptima papeleta, aunque era un mecanismo informal, esta tuvo una gran legitimidad política, tuvo un impacto supremamente importante y actuó como un detonante de todo el proceso. Están los decretos presidenciales, tanto Virgilio Barco como César Gaviria pues expidieron algunos decretos que le dieron la configuración oficial a esta propuesta. Están el referendo de 1990, que fue un mecanismo de participación popular. En diciembre de 1990, a través de la votación oficial, pues la ciudadanía aprobó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y pues la elección de la Asamblea Constituyente, pues finalmente fue la que dio síntesis a la Constitución política. Em, ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de constitucionalidad que dieron fundamento jurídico a los procesos del constituyente? Bueno, tenemos la soberanía popular como fuente suprema. La Corte reconoció que la soberanía reside en el pueblo y este es quien tiene la facultad de darse una nueva constitución. La flexibilidad constitucional en situaciones excepcionales, pues, a pesar de que la Constitución de 1886 no contemplaba la convocatoria de una Asamblea Nacional por vía popular,
esta circunstancia excepcional hizo como un mecanismo no previsto que se buscara el fortalecimiento del orden institucional y esto hizo que la Corte legitimara pues a la séptima papeleta. La legitimidad democrática por encima del formalismo. Eh, Aquí tenemos que la Corte privilegió una interpretación material y no meramente formal en la Constitución. Señaló que el derecho debía pues aceptar, adaptarse a la realidad social y no negar el proceso que había profundizado precisamente la crisis institucional. Bueno, como comentario final, pues el proceso de la Constitución Política del 91 fue una respuesta a una respuesta compleja a fenómenos sociales como el narcotráfico, la persecución política, a los grupos de izquierda, el uso excesivo del Estado, de la fuerza del Estado. Y pues esto condujo a distintos movimientos sociales que vinieran pues como a buscar una estructuración de un nuevo acuerdo político, una forma legítima de establecer como un paradigma democrático y garantizar pues el respeto por los derechos fundamentales e incluir principios democráticos. Es muy necesario que los cambios siempre se den en espacios democráticos y que garanticen pues precisamente la libertad, la igualdad, la justicia, pues porque si no se hace en ese ámbito pues se va a considerar que va a ser algo ilícito. Em, a pesar de que se hizo la Constitución del 91, pues todavía hay mucha tela por cortar, aún faltan eh, muchos normas que deberían ser ajustadas, pero pues digamos que hay muchas mejoras respecto a la Constitución de 1886. Algo de bibliografía. Muchas gracias.